Muy feliz sábado a todos quienes ya están en nuestra sintonía. Estamos agradecidos de Dios por esta linda posibilidad de conectarnos nuevamente a través de las pantallas de nuestro canal. Estos últimos días han sido de cierta inestabilidad climática, con variaciones de temperatura, pero tenemos la certeza que Dios nos da toda la estabilidad que necesitamos en nuestra vida si lo buscamos con decisión y pasión. Los invito a orar para pedir la presencia de nuestro Dios en esta mañana. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos, porque tú nos has cuidado, tú nos has protegido, tú nos has dado una semana de trabajo y actividades, pero también te damos gracias por este sábado que tú nos das, por este nuevo sábado, y queremos pedir, Padre amado, que tú estés en medio nuestro, en cada uno de los hogares de nuestros amigos y hermanos que están viendo este programa, que tú seas con cada uno de ellos. Tal vez, querido Dios, hay algún amigo con alguna enfermedad, con alguna dificultad económica o algún problema familiar. Padre amado, sé tú con cada uno de ellos, que tu presencia llene su corazón. Dale paz a cada uno de estos amigos y bendíceles. Y Padre amado, queremos pedir que tú te quedes en nuestro programa. Acompáñanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Acá comienza nuestro culto de adoración. Saludamos a nuestra hermana Yolanda Román, quien nos saludó y nos envió un mensaje desde la iglesia del Quisco, en la quinta región, a orillas del mar. También a Mirta Bustos y su hija, que nos ven desde Coquimbo, allí en la cuarta región de Chile. También junto a ese lugar conocido como el Puerto Pirata. A Vladimir Castillo de Copiapó y a todos quienes nos ven desde distintos lugares del mundo. Queremos pedir también esta mañana la oración por Natalia Villalobos, quien ha estado delicada de salud durante esta semana, para que el Señor le acompañe y le dé sanidad. Un abrazo desde Ñuñoa para ti, Natalia, y tu esposo. Asimismo, queremos pedir la oración por el pastor Joao Wolf, padre de nuestra amiga y hermana Denise Wolf, y quien fuera presidente de la División Sudamericana. El pastor Wolf ha estado muy delicado de salud
y pedimos a nuestros amigos que nos unamos en oración. Oremos también por todos los enfermos, por los que no tienen trabajo y por aquellos que están pasando momentos de angustia, para que el Señor traiga paz a sus vidas. Queremos también invitarlos a todos quienes participen de nuestro culto de jóvenes cada sábado a las 18:30 horas, para que nos acompañemos junto a nuestros jóvenes y nos gocemos con lindos programas que semana a semana ellos preparan para toda la iglesia. Asimismo, también los invitamos a nuestra reunión de oración de los días miércoles a las 20 horas, en donde tenemos la oportunidad de escuchar temas poderosos y compartir momentos de oración y gratitud a nuestro Dios. Así que todos invitados a las 20 horas cada día miércoles. Muy bien, ahora los dejo invitados a cantar esta linda selección de himnos para alabar a nuestro Dios. Que mi vida cada día, cada paso que dé, sea un cuadro de amor, cual Cristo fue, y que crezca en Jesús, que conozca más y más de su amor, y aumente mi fe hasta el día feliz, cuando junto a Él pueda siempre vivir en su gloria. Es mi oración. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición.
Stephen N. Haskell fue el primer pastor adventista que visitó Portugal. Haskell viajó por el mundo al servicio de la Asociación General para explorar las condiciones para el avance misionero. En su viaje por el mundo, llegó a Portugal en julio de 1889. La obra adventista no comenzó sino hasta 26 de septiembre de 1904, con la llegada de la primera pareja misionera desde Estados Unidos a Lisboa, Portugal. Clarence A. Emerson y Mary Haskell Murphy, junto a su bebé, era una familia apasionada por compartir el mensaje adventista. Comenzaron a aprender portugués y poco después comenzaron a vender literatura, haciendo contactos misioneros y visitas y predicando. Desde esos humildes comienzos, la Iglesia Adventista en Portugal ha creado hasta llegar casi 10.000 miembros. Pero con 10 millones de personas en el país, es muy evidente el desafío misionero. Es difícil compartir el Evangelio en ciudades en crecimiento. La gente está ocupada, distraída e interesada en cosas distintas al cristianismo. Una manera como los adventistas han creado vínculos significativos en Portugal es a través de la educación. La Escuela Adventista de Setul abrió en 1983. Lilita ayudó a abrir la escuela y fue su primera maestra. Recuerda que comenzó con solo 2 estudiantes a los que se enseñaba en la iglesia. Y así, Fernando y Jorge fueron los 2 primeros que asistieron a la escuela aquí en Setúbal. A partir de allí, vinieron muchos otros niños. Al final del primer año, teníamos 28 niños y continuamos. Se nos permitió mantenerla abierta y muchos más niños vinieron a la escuela. Rápidamente superaron el pequeño espacio de la iglesia y finalmente el edificio de lado estuvo disponible y se mudaron. Los padres notaron que esta escuela tenía más que ofrecer que solo el currículo normal de otras escuelas. Con los años, el desarrollo de valores cristianos de los estudiantes han atraído a las familias a interesarse más por la iglesia adventista. Vemos a la escuela como un centro de influencia. Es un centro de influencia que trabaja con nuestros niños, pero también con niños que no son de la iglesia o que pertenecen a otras iglesias. Y este es el gran método de trabajo de esta escuela, que influye en estos niños y sus familias, que vienen a la iglesia en ocasiones especiales. Algunos asisten regularmente a la iglesia y tenemos varios casos de jóvenes que se han unido al club de conquistadores y finalmente han sido bautizados. Y por eso mis conquistadores son perfecto complemento para el proyecto educativo de la iglesia. Al final, buscan educar para la eternidad. Esta iglesia es su base. Tiene una clara visión de misión. Y lo que hemos visto en nuestros 40 años de trabajo de esta escuela de Setúbal es una conexión muy fuerte entre lo que es la vida de la escuela y la vida de la iglesia. No solo podemos transmitir el conocimiento de Jesús a los niños, sino también a los padres que a menudo asistían a la iglesia y algunos niños que terminaron convirtiéndose en adventistas junto a sus padres. Esta pequeña escuela de Portugal tiene más potencial. Lamentablemente no hay espacio suficiente para ampliar la escuela y tienen pocos recursos. El personal, los estudiantes y sus familias oran por el nuevo edificio, con espacio para el potencial de esta escuela. Parte de su ofrenda al 13º sábado de este trimestre ayudará a construir un nuevo edificio en una zona de rápido crecimiento de la ciudad. Esto permitirá que más familias sean impactadas por la educación adventista. Sigo teniendo un cariño muy especial y siempre oro por esta escuela para que pueda crecer y desarrollarse y, quién sabe, algún día podamos tener una escuela con otras instalaciones más grandes y mejores, con más condiciones, y creo que ese es nuestro objetivo. Está en mi corazón. Por favor, oren por Lilita y por este proyecto. Gracias por apoyar la ofrenda del 13º sábado que impactará las vidas de familias de Portugal.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente con ustedes para otro importante e interesante tema. La semana pasada, Marisa y Javiera nos trajeron los engaños finales de Satanás. Y en esta oportunidad nosotros vamos a estudiar el sello de Dios y la marca de la bestia. No vamos a poder concluir este tema porque es demasiado extenso. Lo continuaremos en la próxima semana. Ahora, el texto que nos sirve de meditación se encuentra en Apocalipsis 7, versos 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bien, quiero invitarles que me acompañen en una breve oración. Amado Dios, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio, nos dé sabiduría, entendimiento y comprensión. Que tus ángeles nos acompañen y que mediante este estudio nosotros podamos avanzar en nuestra vida cristiana. Podamos prepararnos, Señor, para encontrarnos contigo. Quédate una vez más, lo pedimos, con nosotros y con quienes están viendo este programa. Lo rogamos humildemente en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos vamos a separar un breve instante y ya estamos con ustedes. Muy bien, ya estamos con ustedes nuevamente para continuar con nuestra lección. Y antes que se me olvide, recuerden, está apareciendo el link donde ustedes van a encontrar todo el material que nosotros estamos utilizando. Así que aprovechenlo. Bueno, estamos con Mario Paredes, entonces vamos con él, vamos a conversar acerca de este interesante tema. ¿Te parece, Mario? Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Y ¿qué podríamos decir en cuanto al sello de Dios y la marca de la bestia? Bueno, pastor, creo en este tema que esta semana nos invita de alguna manera a tomar decisiones. ¿Ya? Porque aquí aparece claramente 2 opciones contrarias: o el sello de Dios o la marca de la bestia. Muy bien. Ahora, recordemos que en esto está en juego la lealtad, la autoridad y la adoración. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos cuando comenzamos estos temas que el tema central del libro de Apocalipsis era precisamente la adoración? Y es algo por lo cual ha estado luchando, podríamos decir, Satanás desde el cielo, porque allá justamente era lo que él deseaba. Y cuando llegó a la tierra continuó con lo mismo. Y cuando se encontró con Jesús, él quería que Jesús lo adorara. Entonces es un tema que nosotros tenemos presente aquí y que, bueno, es algo por lo que nosotros tenemos que, como decía, tomar una decisión. Ahora, se nos habla de... hay un texto que nos habla de la paciencia de los santos. ¿Qué me dices tú acerca de eso? Aquí está, dice, la paciencia de los santos. ¿De qué podemos decir acerca de eso? Es interesante el concepto de paciencia, ¿no? Porque vivimos en un mundo tan acelerado que en realidad lo que hace más falta es la paciencia. Y como bien dice usted, pastor, es una característica del pueblo de Dios del tiempo del fin. Y nosotros consideramos que es una característica difícil de tener también. Eso mismo te iba No a decir. depende solamente de las características personales de nuestra propia personalidad, sino que pienso particularmente que depende también de lo que Dios es capaz de poner en cada persona, en cada creyente. Sí, somos impacientes y creo que cada vez queremos las cosas más rápido, que todo sea ya.
inmediato. Y cuando habla de aquí el texto de Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, guardar los mandamientos de Dios, no podemos jactarnos de que nosotros sí guardamos los mandamientos de Dios. Creo que la diferencia está en que nosotros aceptamos de que debemos guardar los mandamientos y ponemos nuestra voluntad, porque necesitamos mucho de Dios para poder guardarlos, ¿no te parece? Es interesante este asunto, ¿no? Porque también podría plantearnos una aparente contradicción entre lo que conocemos como la salvación por la gracia de Dios, por la fe. Sí. Y aquí aparece algo que es una característica del tiempo del fin, que el pueblo de Dios es paciente, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y es interesante porque, como bien decía usted, pastor, al principio, estamos en estos temas que tienen que ver con un concepto que venimos ya de hace semanas, que tenía que ver con, no solo con adoración, sino con autoridad y también con lealtad. Y pienso que particularmente el tema de la lealtad la asumimos mucho con el tema de la obediencia. Y me voy en mi mente cuando Jesús en algún momento en el Evangelio de Juan dice que si nosotros le amamos, debemos obedecerlo, guardar sus mandamientos. No porque con ellos nos vamos a salvar, sino porque ya estamos en una relación con Él, ya hemos sido salvados y el Señor de alguna manera ha puesto en nosotros su Espíritu para que nos conduzcamos por los caminos que Él quiere. Creo que eso es importantísimo, ¿sabes? Porque hay una lucha cósmica, podríamos decir, acerca de esto, en cuanto a esta fe de Jesús. ¿Cómo demostró Jesús tener esta fe? Nosotros no solamente tenemos que tener la fe en Jesús, sino que tenemos que tener la fe de Jesús. Ahora, ¿cómo se demostró la fe que Jesús tenía? Creo que nosotros podemos pensar de que cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo algo que, no sé, a lo mejor podríamos pensar algo equivocado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo desamparó el Señor a Jesús? Es interesante este aspecto que plantea usted, pastor, ¿no? Porque es un texto que realmente podría quizás llevar a alguien a cuestionar un poco, ¿abandonó realmente el Padre a Jesús? Y es posible de que a lo mejor podríamos llegar a una mala conclusión. Y para eso pienso de manera personal que hay que entender que el Señor Jesús, al estar colgado ahí en la cruz, en realidad estaba recibiendo el castigo que nos merecemos, yo personalmente, como creyente, ¿no? Y eso refleja algo que es interesante. Cuando nosotros estamos apartados de Dios, estamos en pecado, estamos apartados de Dios. Y yo pienso que lo que le tocó vivir a Jesús no era lo que Él merecía, sino lo que yo merecía. Así es. Y cuando el Señor Jesús dijo esas palabras, la verdad era que Él debía pagar el precio del pecado. O sea, yo merecía la muerte, como bien dice, yo merecía estar allí en la cruz, pagar lo que Jesús pagó. Por ese motivo Dios no podía intervenir. Dios no podía intervenir porque Él estaba haciendo lo que la ley mandaba. Porque recordemos, dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque el Señor quiso, por voluntad propia, quiso ocupar mi lugar. Y fíjate, algo interesante, podemos decir, yo no se lo pedí. Él me amó tanto que me demostró. Yo tengo la posibilidad de, a lo mejor, desechar esa salvación que el Señor me da. El Señor me está regalando, es el regalo más grande del universo, no del mundo, del universo, lo que el Señor me está dando, la salvación. Y sin embargo yo tengo la posibilidad de decir, bueno, yo no le pedí que muriera por mí, así que no me interesa. Pero creo que hay que ser muy mal agradecido para hacer eso. Nosotros creo que tenemos una deuda de gratitud con el Señor, y esa deuda de gratitud precisamente nos lleva a aceptar el sacrificio y ponerlo a nuestro favor, lo que nos permite
llegar a la eternidad. Qué interesante eso, pastor, porque también refleja que lamentablemente los seres humanos somos cortos de vista y quizás en algún momento de nuestra vida solo hemos pensado que nuestra existencia es esta, la que nos toca vivir en esta tierra. Sin embargo, Jesús, que es Dios, Él de alguna manera nos está ofreciendo que nuestra vida vaya más allá que simplemente esta vida terrenal. Claro que sí. Y quizás ese es un gran desafío para nosotros, porque nos cuesta ese punto de vista. Siempre nosotros estamos preocupados de los problemas de aquí, las alegrías de aquí, pero nos cuesta imaginar un momento donde podamos vivir por la eternidad. Sin embargo, Jesús, a través de ese sacrificio, nos está abriendo esa posibilidad. Justamente. Ahora, quiero volver un poquito atrás, en el sentido de que vamos a necesitar paciencia nosotros cuando pasemos. La Biblia, o el libro de Apocalipsis específicamente, nos habla de que al fin del tiempo habrá una persecución. ¿Ah? Y en ese momento nosotros vamos a tener que estar preparados, porque en ese momento a lo mejor, como Jesús lo dijo en la cruz, vamos a sentir que el Señor nos abandonó. Señor, ¿por qué me abandonaste? Yo he sido fiel, yo te he servido y a lo mejor estoy encarcelado por causa del Evangelio. Entonces, todo esto, todo lo que nos habla el libro de Daniel, Apocalipsis, son precisamente para que nosotros nos vamos preparando. Esta preparación es toda una vida. Recordemos que la santificación, que es nuestra relación con Dios, nuestro caminar siguiendo los pasos de Cristo, la santificación es algo que dura toda la vida. La justificación es un momento. Yo pido perdón y el Señor me perdona en este momento. Mis pecados quedaron perdonados. Yo tengo una hoja en blanco ante el Señor. Pero la santificación dura toda una vida. Entonces yo día a día tengo que ir preparándome precisamente y tratar de adquirir esa fe de Jesús. Lógicamente crecer en la fe en Jesús y desarrollar la fe de Jesús. Sí, qué interesante lo que plantea usted también, porque esa fe precisamente es una fe que utilizamos diariamente. Debemos, como bien dice usted, no es llegar a un momento, porque a veces nuestra mente nos engaña y pensamos, no, yo cuando llegue el momento voy a decidir. Sí. Cuando llegue el momento voy a estar preparado. Sin embargo, la verdad es que con la misma ejemplo de Jesús, una vida de oración, de consagración diaria, fue lo que capacitó para que Jesús pudiera sortear esos problemas complejos, porque no olvidemos que la cruz no es un tema fácil. Era una muerte terrible. De ninguna manera. Una muerte terrible. Y Jesús nos da un ejemplo en el aspecto de que tuvo esa paciencia y esa fe diaria, constante, de comunión con su Padre, que lo capacitó para que, llegado el momento de la decisión, se mantuvo firme. Y yo pienso que eso es algo muy interesante para nosotros de considerar. Por tanto, nuestra vida espiritual debe ser una vida de constante oración, de constante entrega a la voluntad de Dios. Es difícil, es cierto, pero a la medida que vamos ejercitándola, nos va haciendo cada día más fácil. Pero tenemos que darle la oportunidad de que Dios, con su Espíritu, toque el corazón y nosotros decidamos por Él diariamente. Justamente. Ahora, recordemos que Jesús, desde que nació hasta que murió, su vida fue una constante persecución, podríamos decir, del enemigo, ¿sí? De diferentes formas. Entonces, y Él, como bien decía, mantuvo esa comunión y esa entrega a Dios en todo momento. Ahora, la Biblia se nos habla de que hay una marca de la bestia, dice. La Biblia habla así, marca de la bestia. Ahora, tenemos que nuevamente recordar, cuando se habla de bestia, no es un epíteto, no es una ofensa. Cuando se habla de bestia, se habla de un símbolo que usa las Sagradas Escrituras para darnos a conocer una autoridad terrena que va a perseguir a los cristianos. Y nosotros como cristianos tenemos que estar preparados, tenemos que saber estas cosas, y precisamente por eso el Señor nos informa todo
No nos deja a nuestra suerte, podríamos decir, porque nos dice, mira, esto es lo que va a pasar por esto, y nos da todas las explicaciones, tanto en Daniel como en Apocalipsis, se nos habla de la historia de este mundo, desde el comienzo, podríamos decir, hasta el fin, y se nos dice lo que nosotros debemos hacer, y el porqué de cada situación que se vive. En cuanto a eso quería comentar, pastor, que también podemos, el libro Apocalipsis también nos revela de que hay un contraste entre el carácter de Dios y el carácter del enemigo y aquello poder que es la bestia que el enemigo utiliza para oprimir al pueblo de Dios. Y si revisamos el capítulo 13, el capítulo 14, particularmente el 13, nos vamos a dar cuenta de que este poder va a utilizar la fuerza, va a utilizar la coacción para obligar a las personas a tomar decisiones que lleven a adorarlo precisamente a Él. Porque no podemos perder de vista que aquí el asunto es de la adoración. Y el enemigo va a buscar la manera de que nosotros no adoremos a Dios, justamente, sino que lo adoremos a Él. Y en contraste, Dios no fuerza la voluntad. Él, como bien decía usted, Él nos escribe, nos llama, golpea la puerta, dice por ahí una figura literaria, ¿no es cierto?, del corazón, nos está llamando para que nosotros abramos el corazón, veamos la verdad que Él nos plantea y tomamos una decisión. Justamente. Ahora, cuando haya esta persecución, recordemos que se va a unir el poder religioso con el poder civil. Va a utilizar la fuerza civil para realizar esta persecución, tal como ocurrió en el pasado, porque también se habla de que este poder lo utilizó para perseguir a los cristianos. Ya nosotros tenemos experiencia de esto, la historia nos muestra cómo los cristianos fueron perseguidos y creo que el mejor ejemplo lo tenemos en la formación de los Estados Unidos, porque quienes llegaron ahí en el barco Mayflower, quienes llegaron a los Estados Unidos, cuando llegaron, recordemos que ellos llegaron a poblar, llegaron los padres peregrinos, les llamaban. Entonces ellos llegaron en un momento muy difícil y cuando formaron la nación de los Estados Unidos lo hicieron en base a las Sagradas Escrituras. Ellos habían llegado arrancando de la persecución religiosa e hicieron esta nación con base en las Sagradas Escrituras, lo que ahora la verdad es que no queda casi nada, porque primeramente fue abolida la oración en las escuelas, después la lectura de la Biblia en las escuelas, después el que no permitían poner los 10 mandamientos en lugares públicos, en fin, paso a paso se ha ido esto terminando, diríamos así, y está dando paso precisamente a lo que la Biblia nos habla de lo que vendrá más adelante. Correctamente, sí, estoy de acuerdo con usted, pastor, en esa opinión. La verdad que el tiempo ha demostrado que este poder que conocemos como el dragón, que le da su poder a la bestia, que está aquí relatado en Apocalipsis, a través del paso de los siglos ha intentado, ¿no es cierto?, que las personas se olviden del Creador. Y por supuesto eso va a tener su coyuntura más notable al final de los tiempos, que son lo que justamente estamos nosotros aquí comentando. Bueno, y tenemos que decir, ya lo hemos estado estudiando esto, la forma en que podemos olvidar a nuestro Dios es precisamente olvidándonos del día que Él dejó de descanso, porque cada sábado nosotros teníamos que recordar que estamos reposando. ¿Por qué? Porque en 6 días se hizo Jehová los cielos y la tierra. Nosotros somos parte de esa creación. Entonces tenemos que adorar al Creador. Pero el día que se guarda, el día domingo, no me habla de un creador. Se podría decir de que se tuvo la buena intención de hacer un día que recordaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero si eso hubiese sido así, la iniciativa no la habría tomado el mismo Señor Jesús. No habría dicho, mire, desde hoy en adelante este día será el día de reposo. En conmemoración lo habría dicho alguno de los profetas, habría habido alguna cosa precisamente en estos libros, Daniel y Apocalipsis, habría algo que nos mencionara ese cambio, pero no lo hay. Entonces nosotros tenemos que ver
¿A quién estamos siguiendo? Se nos habla de que debemos poner nuestra lealtad al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero tenemos que adorar o al Cordero o al dragón. Y no hay otra alternativa, como decía. Sí, y es interesante también remarcar el hecho de que la experiencia del pueblo de Dios del tiempo del fin va a tener esas características que precisamente van a guardar los mandamientos de Dios. Y como bien decía usted, como estuvimos comentando hace un par de semanas, en referencia a la adoración del Creador, y hace referencia, ¿no es cierto?, a que este Creador, ¿no es cierto?, está... Si vamos al relato de la creación, vamos a llegar a ver el tema del día de descanso, del día de reposo, el día sábado, porque es, ¿no es cierto?, una característica propia de ese momento que podemos leer en el libro de Génesis, donde después de pasar el periodo de creación, Dios, ¿no es cierto?, descansa en el sábado. Y no descansa porque él hubiese estado cansado. Todo lo que el Señor hizo estaba pensando en nosotros, porque cuando creó la tierra y creó todo lo que hay, estaba pensando en nosotros, no en Él. Entonces cuando Él reposó, Él quería un día dedicado a la comunión entre Él y su creación, que éramos nosotros. Entonces por eso que aquí se nos habla, Satanás ha estado siempre luchando por borrar aquello que nos recuerde a Dios. Sí. Y lo hace de una forma muy sutil, porque puede llegar a utilizar personas que son religiosas. Entonces, de esa manera, él trata precisamente de que nosotros, nuestra lealtad no sea directamente al Cordero, no sea directamente a Dios, sino que recordemos las buenas intenciones. Por ejemplo, voy a dar un caso. Cuando los paganos se convirtieron al cristianismo, entre comillas, ellos estaban acostumbrados a adorar imágenes. Entonces se dijo, bueno, si ellos no pueden, no tienen que adorar, nosotros no tenemos imagen, vamos a poner una imagen, pero esta imagen va a ser de Jesús. Pero no van a adorar ahí la imagen, van a adorar a lo que representa. Entonces, una buena intención. Pero el Señor había dicho en el mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Lo dijo y se hizo, y hoy día nosotros vemos que la idolatría está por todas partes. Entonces, una buena intención, pero no siempre las buenas intenciones. Por eso que el Señor se adelantó a decirnos que no debíamos hacerlo. Tal como cuando le dijo a Adán y Eva que no se acercaran al árbol, ellos no debían haberse acercado siquiera. Y Eva desgraciadamente hizo lo que le pareció mejor. Fue a ver solamente y entabló conversación que nunca debió haber entablado. Claro, y como bien plantea usted, pastor, la verdad que como el Apocalipsis nos dice, nos vemos enfrentados a quién vamos a adorar, definitivamente. ¿Dónde va a estar puesto nuestro corazón? Y es interesante esto porque nos presenta, ¿no es cierto?, un desafío también para nosotros, para nuestra mente, frente al bombardeo constante de tantas ideas, ¿no? Porque tantas ideas que hoy día hay en cuanto a este aspecto de la creación. Sin embargo, el Señor, a través de su palabra, nos invita a adorar a aquel que es el creador del cielo, la tierra, las fuentes de las aguas. Justamente. Ahora, tenemos que tener presente que Jesús es nuestro único mediador. Y esto, recordemos que cuando el Señor nos habla de estas cosas, nosotros tenemos que poner atención. No hagamos lo que hizo Adán y Eva. Desgraciadamente, a veces pasamos por alto ciertos consejos que el Señor nos da. Por ejemplo, los cambios que se han hecho en relación a los cultos que nosotros rendimos a nuestro Dios. Lo que no deberíamos hacer. Una de las cosas. El Señor nos dice que nosotros no debemos confesarnos con otra persona, no debemos confesar los pecados a nadie. Él es el único que perdona nuestros pecados. Es el único mediador entre Dios y el hombre, dice la Biblia. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay otro mediador. Y así hay una cantidad de cosas que se han ido haciendo con buena intención, entre comillas,
pero han tenido malos resultados, porque Dios ya dijo que eso no se debía hacer. Entonces, tenemos que tener presente, Cristo es nuestro único mediador, no hay otro. Y hay, en este momento nosotros vemos que hay quienes toman para sí atributos que el Señor nunca ha dado. El hecho de el Señor no tiene un representante aquí en la tierra de Él. No hay nadie que pueda reemplazar a Cristo. Cristo está presente. El Espíritu Santo dice que nos lleva a Cristo. Entonces tenemos que tener claro esas cosas. Y no podemos olvidar de que el Señor ya vio lo que iba a acontecer. Claro. Por eso que nos advierte, miren, no hagan esto. Y por eso que cobra tanto importancia lo que usted planteaba al principio, ¿no? De que nuestros amigos que nos acompañan también puedan aceptar el desafío de estudiar, ¿no es cierto? De estudiar las Escrituras, de conocerlas, de buscar también la ayuda de Dios a través de la oración, ¿cierto? Porque en realidad el representante de Cristo en la tierra, que es el Espíritu Santo, está abierto a ayudar a cualquiera que de corazón sincero lo busque. Justamente. Bueno, no podemos olvidar de que el enemigo no ha hecho los cambios en forma brusca y de tal manera que nosotros no nos demos cuenta. Él siempre ha ido en forma muy sutil haciendo cambios y llevándonos a pensar de que esto es bueno. ¿Ah? Esto también es bueno y podemos, tal como los judíos cuando hicieron cambios, por las tradiciones el Señor Jesús le dijo que por vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento. Entonces tenemos que ser cuidadosos. El Señor nos llama para que nuestra lealtad sea puesta solamente en Cristo. No tengamos a nadie más, por muy buenas intenciones que hayan. Si el Señor nos dice que no debemos hacer algo, no debemos hacerlo. Y creo que nosotros como cristianos tenemos que tener una vida semejante a la del Señor Jesús. Tenemos que tener una vida, de eso se trata, vivir la vida que Cristo vino a enseñarnos a vivir. Porque el Señor no solamente vino a dar su vida por nosotros, vino a enseñarnos cómo vivir la vida. Una vida de comunión con el Padre, una vida de entrega, una vida de servicio. Recordemos, amar a Dios y servir a nuestro prójimo. Amar y servir a nuestro prójimo. Eso es lo que nos queda. Y bueno, ya dijimos, este tema no vamos a concluirlo ahora. Continuaremos con este tema en la próxima oportunidad. Así que ahora les decimos, solamente nos queda mirar a Cristo y tratar de imitar su vida y así podremos ser cristianos de corazón y ejemplo para otros. Que el Señor les bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Llegó la hora
Hola niños, buenos días, feliz sábado, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en otro sábado nuevamente reuniéndonos ¿para qué? Para adorar y alabar a Jesús. Y en este momento también, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender una historia que nos va a enseñar cómo Dios cumple sus promesas. Leamos dónde está nuestro versículo de especial. Está en Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. ¿Se acuerdan que hemos estado repasando que Dios le prometió a Abraham que iba a tener muchos hijos? Bueno, acá nos está diciendo que sí, que eran muchos, que la tierra se llenó de ellos. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac? Y este hijo que se llamaba Isaac tuvo dos hijos, uno que se llamaba Esaú y el otro que se llamaba Jacob. ¿Y Jacob cuántos hijos tuvo? 12 hijos. 12. Entonces, con esta familia comenzó a tener mucha más familia, y ya no fue una pequeña familia, sino que fue una familia muy grande. ¿Se acuerdan que también por ahí repasamos que hubo una hambruna y tuvieron que viajar hacia Egipto y que estaba José ahí? Claro, bueno, después que José estaba ahí, toda la familia de Jacob se quedó en Egipto. Y todos los descendientes de Jacob se llamaban israelitas. Y como comenzaron a tener mucha familia, mucha gente, el pueblo se llamaban los israelitas. Y fueron tantos y eran tan bendecidos por Dios que llegó un momento que el faraón como que no le gustó mucho esto. ¿Y qué pasó? Después de 400 años fueron esclavos. Pero Dios no es que se acordó, Dios tenía un propósito con ellos. Dios les dijo, los voy a liberar. ¿Y a quién usó? Usó a Moisés para este acto de liberación. Dios siempre cumple sus promesas. Al pueblo de Israel lo acompañó porque quería que este pueblo fuera un ejemplo para otros pueblos de adorar al único Dios, al que nos crea, al que nos sostiene, al que nos cuida, que nos redime, que nos acompaña. Niños, como familia grande de israelitas, nosotros también pertenecemos a ese pueblo, porque nosotros también, ¿qué estamos esperando? Que Jesús venga a buscarnos. ¿Qué les parece si estamos todos preparándonos para ese hermoso momento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Compartiendo con nuestros amiguitos, contándoles que Jesús viene a buscarnos, contándole a nuestra familia, a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros abuelitos, ¿a quiénes más? Sí, a los que pueden ser primos de los primos de los primos, ¿no es cierto? Así es la familia. Oremos, niños, para que estemos preparados para encontrarnos con esta gran familia que es el pueblo de Dios, que antiguamente se llamaban israelitas, y nosotros también queremos encontrarnos con Jesús. ¿Oramos? Padre eterno que estás en el cielo, gracias por este sábado, porque tú lo apartaste para que nosotros nos acordemos cada sábado que eres nuestro Dios. Queremos honrarte y queremos alabarte. También queremos estar preparados cuando Jesús venga a buscarnos. Te pedimos que nos ayudes en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar todos. Un herreno nace fuerte y grande y no aparece en un instante. Es como tú y yo. Primero es un niño, así como Moisés fue pequeñito, hijo de esclavos en Egipto, sufrió mucho y venció con el poder que Dios le dio. Encontrado y criado por Faraón,
Moisés, sé que te sientes débil y pequeño, pero te elegí para liberar a mi pueblo. No pienses en lo que tú puedes hacer, piensa en lo que yo puedo hacer a través de ti. Un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, yo quiero ser. Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este espacio Lyrics, el espacio musical donde ustedes pueden programar sus canciones e intérpretes preferidos. El día de hoy tenemos una canción solicitada por dos pequeñitos que nos miran desde la ciudad de Lautaro. Ellos son Mical y Samuel Olivares, así que les mandamos un cariñoso saludo. La canción que se les dedica a ellos es la canción No hay nadie como tú de Del Delker. Yo creo que a más de alguno le traerá recuerdos de su infancia, así que los invito a que podamos disfrutar esta hermosa melodía. ¿Has mirado alguna vez los copitos de nieve que caen con suavidad? ¿Sabes tú que el Señor los creó con tanto amor que entre ellos no hay dos que sean iguales? Y no hay nadie como tú, solo tú eres así, y por eso Dios te ama como eres. Eres uno y original, no hay siquiera dos o tres. Te ama el Señor tal como eres. Sé feliz al saber que Dios te conoce y te cuida con tierno amor. A sus hijos por doquier
forma especial y en su amor a ninguno olvidará. Y no hay nadie como tú, solo tú eres así, y por eso Dios te ama como eres. Eres un río original, es verdad. Eres especial, muy especial. Te ama el Señor tal como eres. Te ama el Señor tal como eres. Después de esta hermosa melodía, les recuerdo que ustedes también pueden programar sus canciones preferidas. ¿Cómo hacerlo? Escaneando el código QR que aparece aquí abajo en pantalla, o bien pueden hacer clic en el link que aparece al pie de este video, donde aparecerá un formulario. Tendrán que llenar con sus datos y con la canción que desean que programemos en un par de sábados más. Para continuar con este espacio, la siguiente canción es solicitada por nuestra amiga Jocelyn Fuente Alba, y que ella nos mira desde la ciudad de Punta Arenas, así que un abrazo muy grande para todos nuestros amigos que nos miran desde la región de Magallanes. Y la canción es Mi vida en tus manos, interpretada por Rodolfo Vázquez. Los invito a que podamos disfrutar de esta hermosa alabanza. Sopla la tormenta y yo, un barco de papel, a punto de naufragar entre las olas del mar, sumergido en ansiedad, mi voz cansada ya de lo profundo del mar, digo con seguridad, yo sigo cantando, porque tú eres el Dios de milagros, soberano y fiel en mi vida, el Rey, Señor. Te doy mi alabanza, pues de ti viene mi esperanza. Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué, Señor, sea tu voluntad. Mi vida en tus manos está. Lo que pidas tú de mí, te entrego hoy aquí. No busco una explicación, pues yo reconozco, Señor, que en mi pena, en mi dolor, tú sigues siendo Dios, dueño de todo mi ser, Dios en el cual confiaré. Yo sigo cantando, porque tú eres el Dios de milagros, soberano y fiel en mi vida, el Rey, Señor. Te doy mi alabanza, pues de ti viene mi esperanza. Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué, Señor, sea tu voluntad. Mi vida en tus manos está. Oh, oh, oh. Venga cual prueba sobre la tempestad. Sé que en tus brazos nada me
te doy mi alabanza, pues de ti viene mi esperanza. Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué, Señor, sea tu voluntad. Mi vida en tus manos está. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto valemos? ¿Qué precio ha sido pagado por ti? Veamos la perspectiva bíblica sobre este asunto. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hace algunos años un pastor vivía cerca de un hombre a quien le gustaba discutir acerca de asuntos religiosos. Tenían buenas relaciones y de vez en cuando se prestaban libros. Y las discusiones siempre eran amigables, aunque pertenecían a diferentes confesiones religiosas. En cierta ocasión el vecino del pastor le formuló una pregunta que le resultó difícil de contestar. Su pregunta fue: ¿a quién pagó Cristo el precio de nuestra redención? La pregunta tiene base bíblica, porque nuestro texto se refiere a que fuimos comprados por precio. En Hechos 20:28 se nos dice que Dios adquirió a su iglesia con su propia sangre. Y mientras el pastor estaba tratando de contestar la pregunta, se dio cuenta de que si Cristo hubiera pagado el precio de nuestra redención al Padre, nos habría amado más que éste, en circunstancias que en Juan 3:16 se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito. Pablo, por su lado, añade que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por otra parte, afirmar que Cristo pagó el precio de nuestra redención a Satanás significaría elevar a éste por encima del Redentor, y esto difícilmente se podría aceptar. Además, aunque Satanás tiene algunas pretensiones sobre la humanidad como resultado del engaño a la que la sometió, ciertamente no tiene ningún derecho sobre ella. Y después de pensarlo bastante, el pastor llegó a la conclusión de que Cristo no pagó el precio de nuestra redención ni al Padre ni a Satanás, sino a los requerimientos de la justicia. Y esto parecía razonable. Cuando por fin habló a su amigo, le dio esta explicación y parece que lo satisfizo. La justicia, por cierto, implica la existencia de una ley. Si Cristo, que es Dios, pagó el precio de nuestra redención para hacer frente a las demandas de la justicia, significa entonces que el legislador del universo en cierto sentido se colocó él mismo por debajo de la ley. Ahora, puesto que Dios es un Dios soberano, debe haber hecho por propia voluntad esto, porque al ser la autoridad suprema del universo nadie podría someterlo a la ley. ¿Por qué lo hizo? Para asegurar a los seres racionales, a quienes gobierna, que no es un ser caprichoso, sino que es totalmente digno de confianza. Oh, amigos, tener esta seguridad hoy y siempre es una mejor manera de vivir. Escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá.
por doquier, violencia y maldad. No dudemos, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Sí, confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Con este hermoso y clásico canto de la redención, interpretado por el grupo Shalom, daremos paso al tema esta mañana. Los invitamos a preparar nuestras mentes y corazones para recibir el pan de vida. Un feliz sábado para todos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Me alegra estar aquí en este día, en este sábado. Ya sabemos que es tan especial el sábado para nosotros. Es un día que Dios separó desde la creación de este mundo para un encuentro con el ser humano. Y cada vez que nos encontramos con nuestro Creador, nuestra vida se fortalece. Yo quiero dedicar unos segundos para hablar de la importancia de este día. El sábado nos recuerda quién es nuestro Creador. Y yo creo que todo aquel que cree en un Dios que hizo todas las cosas tiene que observar el sábado, porque el sábado es un monumento que te recuerda cuál es tu origen. Una persona que sabe cuál es su origen, sabe quién es, sabe a quién pertenece. Y una persona que conoce su origen, también conoce el propósito de la vida. Una vida sin propósito es una vida sin sentido, es una vida vacía. Una vida sin sueños, sin visión, sin planes, sin nada. Y una vida con propósito hace que tú puedas conducirte de manera diferente. Ahora, a esa vida que tiene origen y tiene propósito, es porque es una vida que también tiene destino. Hay tantos en esta vida que no saben qué rumbo han tomado o a dónde les dirige el camino que han tomado, porque no tienen claro cuál es el destino que tienen para su vida. La vida no se basa en un conjunto de horas, de un conjunto de minutos que hay que gastarlo, desperdiciarlo, o hay que vivirlo, disfrutarlo. No, la vida tiene un propósito en la vida. Y una de las cosas que yo siempre menciono a las personas es: la vida es tan corta, pero es suficiente como para poder amar, para poder servir y para poder decidir por la eternidad. El peor error que puede cometer el ser humano en la vida es huir de Dios, es rechazar a Dios. Yo voy a decir por qué es un error. Porque la vida sin Dios es un gasto de vida, un desgaste de vida. Desgaste, es una pérdida de tiempo. Hace algunos años yo visité a un hombre de 89 años que estaba en un hospital.
Cuando vamos a los hospitales, vemos una realidad diferente a las personas que tienen salud o a las personas que tienen alguna dolencia pero están en casa. En el hospital no hay manera de poder no enternecerse, de poder no llorar incluso con algunas personas al ver tan de cerca el sufrimiento, el dolor. Y una de las cosas que más ha chocado mi vida es cuando yo he visitado un hospital del niño. Yo no sé, en cada país tiene algún hospital, algún lugar donde solamente se atienden niños. Y tú sabes que en un hospital de niños no existe un ateo. Porque si hay algo que un padre o una madre puede y quiere y debe hacer para que su hijo se sane, es incluso dar la propia vida. Un padre no soporta ver la agonía o el sufrimiento de su hijo. Y cuando visitamos ese tipo de hospitales, toda la gente cuando sabemos que, o cuando saben que hay un pastor, hay un líder religioso, hay alguna persona que cree en Dios, se acerca, te agarra del brazo y dice: por favor ore, por favor ore, por favor ore, ore. No importa la placa de la iglesia, porque aquí no se trata de religión, aquí no se trata de nada, se trata de Dios. ¿Y por qué? Porque creen que hay un Dios que va más allá de la palabra de un médico. Creen que hay un Dios que tiene la última palabra, y ustedes saben que eso está en nuestro corazón, porque yo mencioné una de estas noches, todos venimos a este mundo siendo creyentes. El ateísmo es extraño, el agnosticismo es extraño, y a veces es simplemente cuando una persona no encuentra respuestas para el sufrimiento, empieza a odiar a Dios a tal punto de decir que no existe, pero es una herida abierta. Ahora, mientras yo visité a este anciano, otra de las secciones tan desgarrantes es visitar un lugar donde hay ancianos. Y un anciano que está enfermo y aparte abandonado por la familia es más triste aún. Está condenado casi a morir solo. Y hay tanta ingratitud de hijos, ¿verdad?, que a veces abandonan allí a los padres, una extrema necesidad. Cuando visité allí, Roberto ya estaba por los 90 años y aunque él todavía tenía fuerza, vigor, había un cáncer que lo estaba terminando, acabando con la vida. Fui para hacer una oración y después de poder orar, él me dice: pastor, a mí no me quedan muchos días más de vida. Yo ya viví. Y gracias por venir a orar para que Dios pueda restaurarme, porque ustedes saben que toda oración que uno hace es para que haya un milagro de Dios de restauración. Él me dice: mire, pastor, yo ya viví y gracias por venir a orar. Yo no sé si voy a vivir más días, solamente yo quiero pedirle un favor. ¿Cuál es el favor? Pero quiero que usted pueda hacerlo. Prométame que lo va a hacer. A veces uno antes de hacer una promesa hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Y a veces uno en la emoción puede decir: está bien, pídeme lo que quieras, yo voy a hacer. He tratado de cumplir la promesa con él. Con la mano temblorosa él me agarra del brazo y me dice: yo quiero lo siguiente. Cada vez que tú te levantes y puedas hablar a un grupo de personas, o a un grupo de personas que son más jóvenes que yo, por favor, diles mi recado. ¿Cuál es tu recado? Mi recado es el siguiente: no pierdan la vida lejos de Dios. Y él me contó parte de su historia y él dice: yo siempre pensé que la vida, para ser vivida con excelencia, tenía que estar lleno de comodidades, de placer. Y él me dice: mira, pastor, yo probé casi de todo en la vida. Probé drogas, iba a lugares de prostitución, sexo ilícito, tuve dinero. Llegó un tiempo en que yo era empresario, pero un día yo lo perdí todo. Tenía todo, tenía el mejor mueble, pero ¿de qué servía? Porque cuando llegaba a la casa me sentía solo. Tenía el mejor colchón, pero no podía dormir. Tenía la casa grande, pero vacía. Tenía el dinero, el bolsillo lleno de dinero, pero el corazón vacío. Y tarde, muy tarde, yo descubrí que a la vida no le hace falta comodidades. Es impresionante lo que él mencionó. Y el ser humano piensa que mientras más cómodo esté, más feliz va a ser. Y no se trata de lo que tengas fuera, sino de aquello que tú tengas dentro del corazón.
¿Y qué cosa es lo que tú tienes dentro? Y él empezó a narrarme y dice, mi vida fue un círculo vicioso de entradas y salidas, donde cada vez que iba más lejos de Dios, más perdido estaba, más infeliz era, hasta que yo llegué a tener esta enfermedad. Y yo conocí a Dios tarde. Y él decía, si yo volviese a vivir, si yo pudiese retroceder un poco el tiempo, solamente no cometería un error en mi vida. Y el único error que yo creo que cometí en mi vida, aparte de aquellos que yo ya te mencioné, yo creo que el error más grande fue perder mi vida lejos de Dios. Y él me mostró, yo era más joven todavía, me mostró dos cosas que la gente que no se entrega a Jesús a temprana edad, descubre y por eso piensa que está bien. Dice así, la vida sin Dios, me dijo así, quiero que lo sepas, es una vida de autoengaño. Eso me llamó mucho la atención. Autoengaño. ¿Qué cosa es un autoengaño? Tú crees que estás bien, dices que estás bien, pero te engañas porque tú sabes o quieres creer que estás bien, pero tú sabes que no está bien. Es una vida de mentira, una vida superficial, autoengaño. Y hay tanta gente autoengañada en el mundo. Gente que cree que está bien, cree que todo está bien, mas en el fondo sabe que no le está. Y allí yo me recordé de uno de los mayores sabios que existió en la historia de este mundo, Salomón. Él pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría. ¿Y saben qué cosa dice Salomón cuando llega al extremo de la vida, a la parte final de su vida? Él escribe el libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés, los 12 capítulos que tiene el libro, habla de un solo tema. Y es el tema que más se repite en todos los capítulos. Y dice así, y comienza diciendo el predicador, dice Eclesiastés 1. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y esa idea, él lo va desarrollando a lo largo de todos los capítulos. Hasta que llega al capítulo 12, y cuando cierra el capítulo 12, ¿sabes qué cosa dice Salomón? Dice así, acuérdate de tu Creador cuando eres joven. En otras palabras está diciendo, no pierdas tu vida sin Dios, porque todo lo que el mundo te ofrece es vanidad. Ahora, fíjate, ¿sabes quién lo está diciendo? El hombre más rico de la historia. No existió un hombre más rico que Salomón. No existió un hombre que probó todos los placeres de esta vida como Salomón. 700 mujeres, 300 concubinas. Rey, poderoso, guerrero. Se rodeó de todo lo que este mundo puede ofrecer. Ahora, no te está diciendo alguien que vivió en la pobreza, alguien que bueno, dice pues ya, yo me contento con la vida. No, alguien que probó todo en la vida, viene y te dice, todo es vanidad. No llena, no tiene sentido. ¿Y sabes cómo se traduce la palabra vanidad en la Biblia? Como vapor. Y es algo que todos nosotros conocemos. ¿Qué cosa es vapor? Tú estás haciendo hervir una olla, ¿verdad? Cuando hierve la olla, tú destapas, tú sacas la tapa de la olla. ¿Qué cosa sale? Un vapor. ¿Y qué cosa es vapor? Tú intentas agarrar el vapor y dices, voy a agarrar el vapor. Te vas, sostienes el vapor y dices, agarré vapor. Abre la mano, no hay nada. Así es la vida sin Dios. Tú dices, esto es felicidad, soy feliz. Termina aquello que crees que te hace feliz y es nada. Es vacío. Vanidad, es vapor. Y allí termina Eclesiastés capítulo 12 diciendo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo del hombre. Y acabó el libro.
Ahí está el resumen de la experiencia del ser humano que tiene propósito y sentido en la vida. Entonces el primer consejo, y que jamás voy a olvidar, que dio Roberto aquel día es: diles por favor que no pierdan tiempo lejos de Dios. ¿Y por qué? Esta mañana yo quiero mostrar cómo la Biblia, desde el primer capítulo hasta el último, trata de poder colocar en la mente de todos los seres humanos dos atributos de Dios. Dios tiene muchos más, por supuesto, pero hay dos atributos que siempre se resaltan. El primer atributo es: Dios es amor. Incluso el carácter de Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Número 2, Dios es poderoso. Y las mayores dificultades de la vida es la mayor oportunidad para que Dios haga milagros. Tu imposibilidad es la posibilidad divina. Tu fracaso puede ser la victoria divina. Dios es amor y Dios es poder. Y el error humano es desafiar su poder y rechazar su amor. Grave error. Y esta mañana yo quiero abrir la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 17. Vamos a Génesis, capítulo 18. Génesis 18, versículo 14. Y aquí la Biblia presenta una pregunta que todos vamos a responder esta mañana. Génesis capítulo 18, versículo 14. Vamos a leer todos juntos. Me encanta cuando todos podemos leer la palabra de Dios. Génesis 18, 14. Dice así la Biblia. Ustedes pueden leer, yo no sé cuál es la versión que ustedes tienen. Vamos a leer 2 y 3. ¿Qué cosa dice? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Es lo que dice su Biblia también. ¿Sí? Vamos ahí. ¿Hay alguna cosa? ¿Acaso hay alguna cosa imposible o difícil para Dios? Y de allí viene la respuesta. De aquí a 1 año, en este mismo tiempo, yo volveré a ti y Sara tendrá un hijo. ¿En qué circunstancias se sale esta pregunta? Un día cuando el ángel de Jehová vino para hablar con Abraham y le dice: mira, Abraham, tú vas a tener un hijo. Y Sara estaba riéndose, ¿verdad? Dice: ¿cómo yo voy a tener un hijo? Un hijo se puede esperar cuando una mujer está joven, ¿verdad? O todavía está dentro de ese proceso, de ese tiempo donde puede el óvulo ser fecundado por el espermatozoide para poder crear la vida. Y ella dice: yo ya ni siquiera tengo el periodo de las mujeres. Yo ya estoy a los 90 años. Mi esposo tiene 100 años. ¿Cómo es posible? Eso es ilógico. Eso es imposible. Y allí viene la pregunta que hace Dios. Dice: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque la respuesta más inmediata es porque Dios es poder. Y el poder de Dios funciona en contra de nuestra lógica. ¿Saben cuándo entramos en problemas los seres humanos? Cuando nos creemos que somos más sabios que Dios. Creemos que nosotros tenemos la razón y no Dios. Miren cómo es el ser humano de curioso. Va a la Biblia y en la Biblia dice: tienes que comer esto, esto y esto. El ser humano cierra la Biblia y dice: no, yo puedo comer lo que quiera. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad, la Biblia dice, pero es anticuado, es para el judío. ¿Qué tiene que ver eso? Es salud, eso es principio de salud. Pero el ser humano va y dice: no, yo voy a comer incluso aquello que la Biblia no quiere. ¿Por qué? Porque creo que yo tengo la razón. Es más, hay gente que discute con Dios y dice: ¿cómo Dios vas a prohibir esto si esto es? O sea, el ser humano cree que tiene la razón. Va a la Biblia
y encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis que el día que Dios separó para la adoración es el sábado. Comienza en la creación, allí continúa con los profetas, patriarcas, continúa con los profetas. Jesús guardó el sábado. De tapa a tapa de la Biblia hay un día que Él separó. Viene el ser humano y dice: no, yo voy a guardar otro día. ¿Por qué? Porque todos los días son iguales. ¿Escuchaste esa declaración, verdad? Todos los días. Finalmente, Dios me va a aceptar el día que yo quiero. En otras palabras, yo tengo la razón. Y el ser humano quiere imponer su voluntad. El ser humano cree que es más sabio que Dios. Incluso desafía el poder de Dios. Y ahí se mete en problemas serios. Ahora, la pregunta es: ¿hay alguna cosa imposible? Y esta mañana yo te quiero mostrar de una manera breve. Para Dios no hay nada imposible. Él tiene la última palabra. Él es poderoso y Dios está al control de la historia, de las situaciones, de las circunstancias y de todo. Y Él puede romper cualquier lógica humana, pero no te atrevas a desafiar a Dios. Porque aquel que desafía a Dios termina mal. Mira, hace algunos años yo recuerdo la primera vez que yo volé en un avión. Sabes que la primera vez es emocionante, ¿verdad? Ya en todo, las primeras veces causan mucha emoción. Yo recuerdo una cámara pequeñita que había comprado justamente para ese viaje. Y allí, mientras subía al avión, gracias a Dios me tocó justo al lado de la ventana. Y yo estaba allí despegando de Lima, estaba saliendo. Y yo conocía un poco allí la ciudad. Cuando yo estaba allí paseando en la ciudad, los edificios eran grandes. Habían grandes monumentos, habían grandes carros, grandes camiones. Entonces era la primera vez allí en el avión. Yo dije: yo voy a llevar mi cámara para tomar fotos, todo lo que vi. No sabía que en el cielo solo se ven nubes, ¿no? Y no hay nada más para tomar. Pero bueno, ahí estaba con la cámara. Entonces ahí, mientras el avión estaba despegando, la emoción tremenda era. Ahí levanté la ventanita y empecé a tomar fotos, ¿no? Desde arriba. A medida que el avión se elevaba, yo empezaba a tomar fotos. Y yo conocía esos lugares y veía que aquellos edificios enormes cada vez se hacían más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Aquellos carros grandes parecían juguetes. Y después yo hacía zoom, zoom, zoom y no encontraba ningún ser humano. Aquellos tremendos monumentos eran pequeños. Y el ser humano, que ya es pequeño, por más que le ponga zoom solamente a cierta distancia, ya no lo ves más. Ahora, mientras el ser humano está aquí en la tierra, se cree el todopoderoso, aquel que desafía, aquel que rechaza. Yo digo: Señor, tanto amor tienes. Qué difícil es para ti desde el cielo, cuando alguien te niega, alguien reniega, alguien hace en contra de ti, mirar al ser humano y hacer: se acabó. Se acabó. Él es poder, pero es amor. Y en su amor usa su poder para intentar convencer a ese ser humano insignificante que tanto lo ama. Pero mientras estás aquí, levantas el pecho, te crees rico, poderoso, te crees. Sube a un avión y vas a ver qué tamaño eres. Y así desafiamos su poder. Así desafiamos su amor. Ahora, si Dios es amor y poder, Dios tiene el control de todo. Fíjate una cosa: Dios tiene el control absoluto de la naturaleza. La naturaleza le obedece. ¿Te acuerdas tú aquella historia? Un día, el pueblo de Israel estaba avanzando para la tierra prometida. Entonces se enfrentan ante el primer problema grande, frente a un mar. El pueblo enemigo estaba detrás, había montañas a un lado, el mar a otro lado. ¿Qué cosa podía hacer el ser humano? Estaba perdido, estaba condenado a morir. Allí los israelitas empezaron a llorar y Dios habla a Moisés y dice: ¿pero qué te olvidaste cómo salieron? Y fíjate una cosa: levanta la vara, le dice Dios a Moisés. Y cuando levanta la vara, el mar se abre. ¿Qué cosa es eso? Poder.
¿Cómo es posible que el mar se pueda abrir? Intenta abrir el mar. Pero Dios tiene el control absoluto de la naturaleza. Cuando Jesús vino a esta tierra, un día los discípulos estaban allí en alta mar, y mientras estaban navegando, dice que se levantó una tormenta, y en medio de la tormenta ellos pensaban que iban a morir, y cuando estaban a punto de morir, apareció alguien caminando sobre las aguas y gritaron diciendo: es un fantasma, es un fantasma, es un fantasma. Y él le dice: no teman, yo soy. Solo que cuando nosotros entramos en miedo, todo nos asusta, ¿verdad? Tú ya viste una persona que tiene miedo, todo lo hace grande. Una persona que tiene miedo a las ratas, un pericote parece un león. ¿Verdad? El miedo. Y el miedo nos hace perder de vista que Dios está con nosotros diciéndonos: no temas, aun cuando las olas suban, aun cuando crees que está perdido, yo estoy y yo tengo el control. Llegó Jesús, Pedro salió, intentó caminar sobre las aguas, la tormenta acabó. Otro día Jesús estaba con los discípulos, solo que él estaba durmiendo, dice, al pie del barco. Y todos los discípulos luchando contra la marea. Él salió allí del barco y dijo: haya paz, y la naturaleza obedeció. Dios tiene poder y control absoluto sobre la naturaleza. La naturaleza obedece a Dios porque Él tiene el control, tiene poder. Otra cosa, Dios tiene poder para revertir situaciones. Yo conozco historias de personas que estaban a punto de suicidarse y ahí encontraron esperanza. Conozco historias de personas que Dios revierte su historia de fracaso en victoria, de dolor en victoria, de la derrota a la victoria. Dios puede transformar la mayor amargura de tu vida y lo puede endulzar con su gracia. Dios puede darte gracia en tu desgracia. Dios puede revertir situaciones. Y número 3, Dios tiene poder para transformar y curar un corazón herido. Dios tiene poder para sacarte de tus complejos, para librarte de tus miedos, para cerrar tus heridas. ¿Recuerdas tú a José? 17 años vendido por sus hermanos. Yo no sé si nadie de los que está aquí ha sido vendido por su hermano, porque si hubiese sido vendido no creo que estuviera vivo el hermano, ¿verdad? Vendido, traicionado, fue allá a la casa de Potifar y allí fue calumniado y fue enviado injustamente a la cárcel. Yo siempre me pregunté, un joven que soporta todas esas cosas no solamente tiene tantas heridas en la vida, sino tiene tanto odio. Tú ya viste jóvenes que solamente porque el padre despreció tienen tanto odio y toda la vida viven odiando. Tú viste allí personas que viven con tanta amargura en la vida, tomando veneno de odio para sí, porque odian o porque alguien le destruyó la vida. Mas José, él decidió tomar la opción divina y Dios curó sus heridas y él perdonó a sus hermanos y llegó hasta el palacio del rey, porque Dios puede curar las mayores heridas, puede levantarte de las mayores tragedias. Dios tiene poder para hacer aquello que imposiblemente es para ti, es imposible para ti. Tiene poder. Sin embargo, Dios, aunque tiene poder, no puede todo. Y esto aparentemente es una contradicción, ¿verdad? Aunque tiene poder, no puede todo. Cuando yo abro la Biblia, encuentro en Jeremías 31, 3, y dice así: con amor eterno te he amado. Dios no puede dejar de amarte por más ingrato e indiferente que seas. Y cuando yo voy al libro de Oseas capítulo 11, encuentro uno de los textos que toca tanto mi vida. Oseas capítulo 11 versículo 2 dice así: cuanto más te llamaba, más te alejabas. ¿Tú has leído este texto?
Voy a leer una vez más, Oseas 11:2. Cuanto más les llamaba, ellos más se alejaban. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Cómo te dejaré, oh Efraín? ¿Cómo te entregaría, oh Israel? ¿Cómo te haría como Adama? ¿Cómo podría hacerte como Seboín? Mi corazón está conmovido dentro de mí, mis entrañas se compadecen. ¿Qué cosa está diciendo Dios? Hijo, si hay algo que yo nunca podré hacer contigo, es dejar de amarte o amarte menos porque tú haces algo en contra de mí. No puedo. Mi poder no es para destruir, mi poder es para ayudarte. Por eso es que si algún momento el ser humano se pierde, se perderá con las lágrimas en los ojos de Dios. Dios nunca podrá dejar de amarte y ni te amará menos por las cosas que haces. Juan capítulo 6 dice Jesús: todo el que viene a mí no le echo fuera. Lo segundo que Dios no puede hacer es rechazar a un pecador por más miserable que éste sea. Pero la última que Dios no puede es al cual voy a dedicar solo unos minutos. Dios tiene tanto poder para todo. Escúchame aquí. Pero no puede salvarte si tú no quieres. No puede. Porque Dios no creó al ser humano como una máquina, como un robot programado. Dios te creó con capacidad para decidir. Dios te creó con libertad. Y Dios tiene tanto poder como para romper el corazón incrédulo de un ser humano, pero Él no lo rompe. Él prefiere tocar la puerta. Dios tiene tanto poder como para poder derribarte y poder destruirte, pero Él no lo hace. Si hay algo que limite el poder de Dios, ¿sabes qué cosa es? Tus decisiones. Y por más que Dios tenga poder para todo, Él no tendrá poder para salvarte si tú no quieres. Por eso el texto más triste que yo leo en el Nuevo Testamento está basado en Mateo capítulo 23, versículo 37. ¿Sabes que es uno de los textos más tristes que yo leo? Dice así Mateo 23, 37. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y yo quiero que tú leas el clamor de Dios cuando dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Voy a leer una vez más este texto. Solo que en lugar de Jerusalén, yo quiero que coloques tu nombre. Y allí no sé cuál es tu nombre. Carlos. Voy a poner mi nombre, Joel. Joel, tú que matas a los profetas. ¿Qué es matar a un profeta? Aquí era literal. Ellos mataban a los profetas, pero en nuestro caso puede ser despreciar a los que son enviados por el Señor. Y dice así: ¿cuántas veces te llamé? ¿Cuántas oportunidades yo te vi? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Queridos, por eso es que el mayor error del ser humano es despreciar la voz de Dios.
tú tienes solamente dos opciones en la vida. La primera opción es correr a los brazos de Dios y la segunda opción es huir de la presencia de Dios. Y Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? Esta mañana yo quiero contar una historia que me llena de sentimientos muy agradables. Yo conozco una persona que hace algunos años atrás se casó con una muchacha que era adventista del séptimo día. Él no lo era. Y hay una de las cosas que nosotros sabemos. Una persona que fue criado con principios desde niño, la Biblia dice que nunca se va a olvidar, nunca se va a apartar de ese camino. Por más que alguna vez intentes salir, Dios siempre te va a llamar. Y esta muchacha, por los caseros, las cosas de la vida, se alejó de Dios, se alejó de la iglesia. Pero un día ella decidió volver a Jesús y decidió volver a la iglesia. Solo que eso le trajo problemas a ella, porque el esposo no quería saber nada con otra religión. Tú ya conoces una persona que es totalmente resistente cuando alguien le dice: mire, estoy yendo a una iglesia, quiero entrar en vida a Jesús. Y allí comienzan los conflictos y los problemas. Y a pesar de eso, esta muchacha, esta chica, vino para la iglesia. Y los problemas fueron mayores cuando ella decidió bautizarse. Fueron tantos los problemas que en algún momento él desafió y le dijo: o es tu iglesia o soy yo. Imagínate un conflicto familiar solamente por tomar una decisión. Solo que en el transcurso de ese tiempo conoció a otra pareja, una familia. Y empezaron a entablar una amistad interesante. Y una de las cosas que Dios siempre nos pide es que cuando tratemos a alguien con amor, el amor tiene tanto poder. Yo digo a las personas: nunca digas a alguien qué significa seguir a Jesús. Muéstrale con tu vida qué es seguir a Jesús. Nuestras palabras pueden ser olvidadas, pero jamás la manera como tratamos, como amamos. Y a pesar de que había ciertos problemas y discusiones porque la esposa ya decidió volver a la iglesia y fue bautizada, un día esta familia también le invitó para poder almorzar allí en casa. Y entre las conversaciones de ida y vuelta, allí empezaron de pronto a hablar acerca de temas religiosos, temas espirituales. Y la propuesta que le hizo este amigo es así: mira, vamos a estudiar la Biblia, pero no hablemos de religión, porque tú tienes un contexto religioso, yo tengo otro. Y a veces uno cree que cuando uno va a estudiar la Biblia va a hablar de religión, y ese es el peor error. Porque cuando uno va a estudiar la Biblia no va a estudiar religión, va a estudiar a Jesús, a Dios, porque Él es el que nos salva. Y sin prejuicios empezaron a estudiar la Biblia. Aquel corazón duro parece que cada vez iba derrumbándose y el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de este hombre. Continuaron estudiando la Biblia y de pronto él se chocó con dos verdades que desconocía: la verdad del estado de los muertos y la verdad del sábado. Y él descubrió que los muertos están en un estado de inconsciencia. No es que están en el cielo, no es que están en el paraíso, no es que están en el infierno. Los muertos están descansando hasta el día de la resurrección. Y Jesús habló de dos resurrecciones. Esto hizo todo el curso bíblico. Y el segundo tema que les llamó la atención fue el sábado, porque a través de la Biblia descubrió que de Génesis a Apocalipsis había un día separado por Dios, y de que el otro día de adoración apareció muchos años después. No fue un mandato divino, sino fue un capricho humano, y fue instalándose a través de decretos y de concilios. Y fíjate una cosa:
Cuando la verdad llega a un corazón sincero, quien es sincero acepta la verdad, aunque le cueste mucho. Porque tu sinceridad acaba cuando tus ojos se abren a la verdad. Y esta persona tomó la decisión después de haber visto la verdad del sábado. Él tomó la decisión de no trabajar más en el lugar donde él frecuentaba trabajar. Así que ese fin de semana se fue para su jefe y le dice así: yo no voy a trabajar más a partir de mañana. Y allí comenzaron los otros problemas. El diablo es muy chantajista. ¿Y sabes cuál es el mayor chantaje que te hace el diablo? ¿De qué vas a vivir? Porque si tú no trabajas, estás despedido. Y tus cuentas, y tu vida. ¿Y qué va a hacer de ti? Mas una de las cosas que tanto me llenó de emoción es que él con fe fue y dijo así al jefe: si usted quiere quitarme el trabajo, hágalo, pero yo decidí ser fiel a Dios. Estaba dispuesto hasta a renunciar un trabajo por Dios. Mas Dios nunca desampara a aquellos que son íntegros y fieles. Dios no solamente le devolvió el trabajo, sino lo devolvió mejor que antes. Y a partir de allí él se convirtió en una referencia incluso para los de trabajo, por ser una persona fiel a sus principios, porque la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compran ni se vendan, hombres que sean fieles y leales a Dios, como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Muy bien, queridos amigos, los dejamos invitados para el próximo sábado, cuando el reloj marque las 10 de la mañana, para que nos encontremos en un nuevo culto de adoración aquí en Ñuñoa. Les enviamos un gran y cariñoso abrazo y que Dios les llene de bendiciones y que tengan un lindo día sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.